Quiero venir al Evangelio del Padre Nuestro, medio como que lo recé al orar, pero también esta mañana ya lo hicimos. Y más que nada el Padre Nuestro sirve para estudiar la Torá, y estamos bajo ese Padre Nuestro, bajo ese Maestro. Sin embargo, no pienso hablar de Torá. Pienso hablarle de lo pequeño, lo oculto y lo inevitable que se encuentra dentro tuyo. Y por la cara que estoy viendo, algunos ya se asustaron, pero que estén en paz, que quizás hoy se asombre de saber que esto pequeño, oculto e inevitable que está dentro suyo o tuyo, es hora que se manifieste. Y quiero entonces venir al capítulo 13 de Lucas, en donde hay dos parábolas conocidas en la teología, o así bautizadas como las parábolas gemelas, porque las dos apuntan a la misma idea. Hoy yo voy a dejar la idea flotando para que después Pastor Adolfo, si quiere, continúe en la otra parábola esta idea que quedará flotando. Estoy hablando de Lucas capítulo 13, verso 18. Es más, voy a leer la otra parábola, vamos a leer hasta el 21. Como verás, si es que títulos o subtítulos como yo tengo acá, dice la parábola de la semilla de mostaza y luego dice la parábola de la levadura. Menos esto dice acá, no sé cómo dirán la suya, pero a estas dos se las conocen como las parábolas gemelas. Como veo que ya están todos listos, puedo leer. Parábola, entonces, primero aclaro de la mostaza, de la levadura, pero yo me voy a dedicar a una, la primera, ¿sí? 13:18. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. Quiero que todos los presentes griten, grano de mostaza. Semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Dónde lo sembró? Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. ¿A qué cosa? A la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Quiero con ustedes referirme a lo que él de repente aquí habla y me gustaría sumergirme desde lo que siempre les pido, lo dije la vez pasada, lo repito hoy, a que hagamos un análisis exegético. Laura está por primera vez, pero sí Solsevi se da cuenta que mi forma de hablar es un poco académica, porque creo que las personas merecen ser consideradas como gente que sabe comprender lo que busca. Hay lugares que dicen, no, es nuevo, hay que hablarle como nuevos. Para mí, ningún ser humano que siente que está buscando a Dios tiene incapacidad de reconocer lo que Dios quiera decir. Y a todos los quiero invitar, decía, a que podamos sumergirnos en lo que se llama un análisis exegético, es decir, sacar lo más profundo del por qué estuvo escrito esto y por qué lo dijo además Yeshua, porque hay dos situaciones. Primero Yeshua lo dice en un X tiempo y 40 años después, algunos dicen 50 años después, Lucas lo escribe en otro tiempo con otras características, pero con el mismo tipo de situaciones. Gente que está como viendo que lo rodea está inestable, y no hablo de terremotos o cosas así, sino de la sociedad, como que fluye sin saber a dónde va. Este capítulo 13, vemos que, lo hemos leído del 18 al 21, tiene dos fórmulas retóricas de preguntar, o dos preguntas retóricas para ser mejor expresado. Primera pregunta, ¿qué es semejante al reino de Dios? Después en la otra parábola, ¿y con qué lo compararé? Al reino de Dios siempre. Y para responder, nuestro Señor no recurre a imágenes de imperios militares, que para ese momento cualquiera que escuchaba la palabra reino tenía esa imagen, mucho menos a algo filosófico, por eso dije que esto va a tener un nivel académico, pero no es imposible de entender, sino que va a ir a dos metáforas, a dos parábolas, de algo muy cotidiano. Porque si hay algo bonito de Yeshua es que los secretos del cielo no pueden estar académicamente escondidos en una entidad para iluminados. Tiene que ser algo para la cotidianeidad.
Y habla de un hombre que tiene un huerto, no tiene una gran chacra, no tiene su huerto familiar. Atención con eso, por eso se lo hice repetir. Y luego habla de una mujer en su cocina. A esta última la vamos a dejar para otro encuentro. Ustedes lo tratarán con el pastor, yo lo trataré allá en Mendoza con la otra casa. Ahora, acá hay una genialidad que necesito que todos la captemos y para poder comprender por qué le llaman parábola gemela, repito, la semilla de mostaza y la levadura, necesitamos despojarnos de toda familiaridad posmoderna con la cual nosotros quizás la leemos, porque leerla con los ojos de un occidental posmoderno, de una sociedad líquida, tecnologizada y fragmentada como la que tenemos, no conviene, ya que aquí se habla, si lo notan, de un campesino del primer siglo. O sea, cualquiera de los que estaba allí comprendía esto porque era lo normal al ver el tema de huertos en una familia. Lo que sí tengo que aclarar, también como siempre, es que lejos de ser simples cuentos llenos de alguna moraleja o moralina, tiene que ver con un crecimiento espiritual escatológico. Lucas es escatológico. Lucas tiene narrativas que son sobre algo que tiene que sí o sí venir, que se estaba esperando y que sí o sí tiene que ocurrir, pero no como una situación mágica, como de repente me parece que a veces la gente religiosa espera, sino con la participación de aquellos que en vez de ser mágicamente transformados han vivenciado el poder de la transformación del reino de Dios dentro de ellos. Y habla aquí sobre ese reino que opera al revés de lo que un ser humano tiene como expectativa. Por lo tanto, esta es una narrativa totalmente subversiva. Yo sé que en Argentina esta palabra es medio complicada, pues los que hemos crecido de mi edad para arriba, de un poquito más abajo, la palabra subversión se aplicaba a supuesta gente peligrosa que tenía que desaparecer en un gobierno que gracias a Dios no se repetirá nunca más, por más que por ahí gente diga, y tiene que ver con todo un plan Cóndor que se aplicó en América Latina con gobiernos militares. Para ser más expresivo, lo subversivo no tiene que ver con gente peligrosa que hay que hacerla desaparecer. Subversivo tiene que ver con la actitud de alguien que quiere dar vuelta a las cosas para que queden en el lugar que está. A ver, subversivo sería esto, mírenme por acá. ¿Esto es fijo? No, no es fijo. Bueno, pero me puede servir. Si yo pongo esto acá, así, y a esto ahí, bueno, queda. No es que esté mal, pero yo sé que no es el diseño original ni la intención de quien pensó cómo esto tenía que estar. ¿Qué es lo subversivo? Darlo vuelta para que esté tal cual fue pensado. Cambiar polaridades, eso es ser subversivo. ¿Se entiende? ¿Hola? Ok. Si es así, vamos a meternos en todos los contextos, pero quiero que miren primero, ya están quizás poniéndonos un poquito los diapositivas, pero quiero un video. Entonces vamos a ver, sí, ya sé, tus ojos van a mirar, pero vas a abrir tu espíritu, decirle al más cercano, decir, abrí tu espíritu, hacerle así, tenés que abrir tu espíritu. Sacate la careta, decirle, sacate la careta y abrí tu espíritu. Porque tiene que implantarse lo que después ya vamos a ir explicando, ¿sí? Y vamos a tener que tomar una decisión, obviamente. Conmigo se toman decisiones porque para eso Dios me envió a la tierra, para que la gente aprenda a decidir y marcarse un destino diferente. Así que bienvenidos todos. Aquí está lo que vamos a mirar o ver. Ver con el corazón. Vamos. Bueno, vamos a desmantelar de una vez por todas esa visión tan, digamos, higienizada y moderna que tenemos de uno de los textos históricamente más subversivos de todos los tiempos, la parábola de la semilla de mostaza. Porque, a ver, casi siempre nos han contado esta historia como si fuera un simple cuento infantil o, no sé, una lección súper superficial sobre el crecimiento personal. Pero cuando realmente escarbamos en los datos históricos y en las raíces de este relato, descubrimos algo muchísimo más profundo. O sea, estamos hablando de un texto deliberadamente subversivo sobre un reino infiltrado que opera totalmente al revés de lo que cualquiera esperaría. Para entender verdaderamente al Jesús histórico, al Yeshua de Nazaret, tenemos que hacer un esfuerzo y literalmente ensuciarnos un poco los zapatos en la tierra polvorienta de la Palestina del primer siglo. Imagínate el ambiente. Tenemos a campesinos profundamente decepcionados, viviendo bajo una opresión brutal, y que básicamente esperaban una intervención divina espectacular,
Querían un Mesías con verdadero poder político, ¿sabes? Una revolución militar para derrocar la maquinaria de Roma y purificar el templo. Y en lugar de todo eso, ¿qué obtienen a cambio? Pues a un maestro de Galilea rodeado de pescadores y marginados que responde a sus grandes angustias existenciales hablándoles de jardinería. Así como lo oyes. Aquí la clave es tratar de entender el estado psicológico de esos primeros seguidores. Al ver su realidad de frente, seguramente sentían que su pequeño movimiento era francamente ridículo. Imagínate comparar a ese puñado de personas con la monumental e imparable maquinaria del Imperio Romano. Es por eso que esta parábola no fue lanzada como una simple clase didáctica, para nada. Fue diseñada como una respuesta profundamente compasiva, pero a la vez radical, para combatir el desánimo de la gente. Los analistas bíblicos tienen un nombre para esto. Lo llaman la ley de la desproporción. Y esta frase nos ilustra la idea central a la perfección. Todo esto requiere de una confianza absoluta en una asimetría total. Trata sobre un comienzo que es microscópico, que parece irrelevante y humilde, pero que al final produce un resultado totalmente imparable y transformador. Es un proyecto que no llega imponiéndose por la fuerza bruta, sino que lleva por dentro una especie de dinamismo vital. Una vez que empieza, bueno, simplemente nadie lo puede detener. Pasemos a este contraste, porque de verdad es fascinante. En el mundo antiguo, los grandes imperios siempre, pero siempre, se comparaban con el majestuoso cedro del Líbano. El cedro era como el símbolo definitivo del poder, de la majestuosidad y de ese dominio absoluto que viene desde lo más alto hacia abajo. Así que al elegir comparar este nuevo movimiento con un arbusto de mostaza, que es básicamente una planta común, de clase trabajadora y un poco disruptiva, se está haciendo un rechazo intencional y absoluto a las estructuras de poder tradicionales. Es darle la espalda al prestigio monumental. Ahora, para captar la verdadera ironía y la genialidad de esta historia, tenemos que abandonar ya mismo esa imagen romántica de escuela dominical. Sí, esa del árbol gigante, sólido, con ramas de madera gruesa. Olvidémonos de eso. En su lugar, tenemos que mirar cómo era la verdadera realidad agrícola y botánica del Medio Oriente hace 2000 años. Y lo que verdaderamente llama la atención aquí es la escala. Estamos hablando de una semilla que mide, escuchen bien, entre 1 y 2 milímetros. Es tan diminuta que resulta prácticamente invisible si la pones en la palma callosa de cualquier agricultor. Pero es justo a partir de esa cosita minúscula e insignificante de donde se desata toda una revolución en la tierra. Fíjate en esto. Mientras que a un cedro del Líbano le toma siglos enteros alcanzar su esplendor para asombrar a todos, la planta de mostaza negra irrumpe violentamente del suelo en cuestión de meses. No tiene madera sólida, es solo una planta anual herbácea, pero tiene un crecimiento tan explosivo que puede alcanzar hasta 3 metros en una sola temporada. De hecho, se vuelve lo suficientemente densa como para que los pequeños pájaros vengan y aniden en ella. Todo esto representa un reino que no busca aplastar a otros bajo su peso durante siglos, sino que ofrece una utilidad inmediata, sanadora y sin ninguna pretensión de grandeza. Pero la historia se pone todavía más subversiva, o mejor dicho, escandalosa. Porque sembrar esta semilla específica en un huerto familiar, todo ordenado y bonito, no era visto como una metáfora tierna. Para cualquier persona que estuviera escuchando en esa época, esto rozaba la locura agrícola absoluta. Era un verdadero escándalo. Resulta que en las antiguas leyes agrícolas, que buscaban la pureza de los cultivos, prohibían explícitamente plantar mostaza en los pequeños huertos o en los viñedos. ¿Por qué? Pues por su tendencia agresiva e invasiva. Básicamente asfixiaba a las demás plantas y se adueñaba de todo el terreno. Así que el mensaje es claro. Este movimiento es comparado a propósito con una maleza incontrolable. Una maleza que una vez plantaba, simplemente se niega a respetar los límites estructurados y ordenaditos de la religión institucional. Hasta los escritores seculares de la época sabían de lo que hablaban. Plinio el Viejo, un naturalista romano, dejó documentado que liberar un terreno de esta planta es casi imposible, porque la semilla germina de inmediato y altera todo el ecosistema. Es increíble, ¿no? Esto nos confirma que estamos hablando de un movimiento de base, algo que se infiltra en el sistema desde abajo hacia arriba y termina conquistando el territorio por completo. De forma caótica, sí, pero innegablemente vital. Ahora no podemos perder de vista el peso del contexto geopolítico.
Ir por ahí afirmando en voz alta que Dios tenía un reino era un acto profundamente político y hasta peligroso. Significaba, sin rodeos, que el César romano, con todas sus imponentes legiones, sus armas y su costumbre de crucificar a los disidentes, no tenía la última palabra sobre el destino del mundo. Era el enfrentamiento definitivo, la semilla contra la espada. Y cuando analizamos el choque de estos dos imperios, es simplemente fascinante. Por un lado tenemos a Roma, puro mármol monumental y violento. Un poder rígido que fluye de arriba hacia abajo, imponiendo su paz a la fuerza y relacionándose a través de la conquista. Y por el otro lado, tenemos el polvo ordinario y subversivo del reino de la mostaza. Un poder totalmente orgánico, incontrolable, que brota desde la tierra y desde los marginados. Se expande mediante una transformación silenciosa y ofrece una hospitalidad radical. Básicamente, mientras un sistema construye pirámides que excluyen a la mayoría, el otro echa raíces en las que caben todos. Piensa en las temidas águilas del Imperio Romano, esos símbolos inconfundibles de depredación militar y conquista. Bueno, en contraste absoluto, los pájaros que encuentran refugio en las ramas de la mostaza representan todo lo contrario. Son el símbolo de los gentiles, los forasteros y todas esas personas marginadas que finalmente encuentran un hogar seguro. Este humilde arbusto no intimida a nadie, no excluye a nadie, simplemente acoge. Y la verdad es que todo este contexto histórico encierra una advertencia gigantesca para nosotros hoy en día. Vivimos en una cultura que está obsesionada con las métricas masivas, los grandes presupuestos y el éxito rápido que viene dictado desde las altas esferas. Es súper fácil, demasiado fácil que las instituciones modernas caigan en la tentación de querer operar como el Imperio Romano, buscando deslumbrar y controlar, en lugar de vivir la verdadera vocación y mística de esa modesta semillita de mostaza. Lo que nos deja con una pregunta bastante provocativa para cerrar este análisis. Si realmente buscamos una transformación profunda en nuestras comunidades, ¿vamos a depender de la espada monumental del imperio con sus edificios de mármol y su coerción? ¿O nos atreveremos a abrazar el poder vulnerable, oculto y totalmente imparable de la semilla? Al final del día, la mística de esta planta nos recuerda algo vital. Los cambios sociales más verdaderos y duraderos no suceden en los grandes palacios, sino a través de pequeños y tercos actos de hospitalidad radical que sin hacer ruido terminan apoderándose de todo el jardín. Sin duda alguna, estamos en tiempos fluidos en donde lo que más surge de cualquier parte del mundo, en cualquier grupo de humanos y especialmente desde las familias, es la necesidad de cambios. Pero surge desde urgencias y emergencias que nos siguen llevando a equivocarnos por creer que justamente los cambios van a venir de supuestos mesías que aparecen desde ideologías políticas ofreciendo el oro y el moro, cuando en realidad son moros que se vienen a llevar el oro. Yo quiero insistir en que esta parábola tiene que ver con la liberación que una persona obtiene y que se esconde dentro de guardar el día de reposo. No voy a hablar en sí de Shabbat, pero voy a hablar del reino de Dios, que está representado en el séptimo día. Tengo que insistir en que las parábolas nunca o jamás deben leerse aisladas de su contexto. Especialmente las parábolas del reino no son simples lecciones morales, sino que son la forma en que nuestro maestro Yeshua intentaba cambiar la mirada de aquellos que lo seguían frente a algo que estaba allí y está hoy aquí, en nuestro tiempo: la frustración y el desánimo social. Hoy más que nunca sé que estas dos descripciones del alma pululan y aumentan en los encuentros de los argentinos, pero tengo que decir que pasando la frontera de nuestro país, las demás naciones no están tan diferentes. Tengo contacto con distintas personas de esta América Latina. Pero por eso necesitamos insistir juntos que dentro de nuestros pensamientos, cuando leemos las parábolas de Yeshua, todavía sigue eso de escuela dominical que decía el video, es decir, de una especie de cuento que se cuenta a los niños, cuentos infantiles, o de ilustraciones didácticas muy simples, así lo dicen a veces en los centros de capacitación teológica, para que la gente de menos, así decían, de menos calidad académica lo pudieran entender. No, señores. El texto que estamos teniendo, Lucas todo, es deliberadamente un texto subversivo. Es algo que Lucas le está diciendo, el maestro vino
a traer un cambio al planeta, un cambio que empieza desde lo más oscuro, lo más chiquito, lo más vulnerable y hasta despreciable, pero una vez que crece no hay quien lo pare. Y aparecen los dos pasajes aquí en un contexto. El contexto es Lucas 13, del 10 al 17. Se lo leo porque hay gente nueva tanto aquí como en la transmisión. Repito por si quiere ahí corroborar, y hay algo que siempre digo. Muchas cosas que yo enseño, yo sé de dónde la enseño, pero me es honorable a mí pedirle que usted no las crea. Que usted llegue a su casa, que las vuelva a pensar, que si tiene una Biblia corrobore, que es tal cual lo digo, porque si no, lo que quiere hacer el Señor desde lo que están ustedes viendo en anticipación en el video no se logra. Vamos entonces a Lucas capítulo 13 del 10 al 17. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. ¿Qué día? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu, atención, de enfermedad. Es interesante porque en el Evangelio no siempre la enfermedad tiene que ver con espíritus. Y aparte, ¿quién era Lucas en cuanto a profesión? Un médico. O sea, nunca un médico diría que las enfermedades vienen de espíritu, a no ser que sepa que viene de un espíritu. Así que esto vale que lo tengamos en cuenta. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero, aquí hay algo para subrayar, ¿no? El principal de la sinagoga, ¿quién? El principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, vengan y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y en eso está el contexto. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo en él anidaron. Digo con ustedes y hablo. Estos pasajes aparecen inmediatamente después de ese contexto. Una mujer que está siendo sanada de un espíritu de enfermedad por 18 años de estado encorvada. Milagro que provocó la indignación ¿de quién? El jefe de la sinagoga. Y es en medio de este conflicto, porque siempre la religión institucional va a chocar contra el poder liberador de Dios. Se lo digo por mi propia vivencia. En medio de este conflicto es que Yeshua va a narrar estas dos parábolas gemelas y el mensaje subyacente es bien clarito. El reino de Dios, ya está haciendo su obra, ya está irrumpiendo, ya está liberando oprimidos. Aunque ustedes como líderes religiosos quieran que la cosa se mantenga desde la institución ritualista, el reino de Dios ya está aquí. Aunque no lo logren ver, porque no tiene la forma que ustedes esperaban, el reino de Dios ya está actuando. Y este es el desafío que quiero hacer antes de la mesa, que analicemos esta parábola de la semilla de la mostaza, centrándonos en el contraste de expectativas que hay, porque una cosa es lo que se esperaba del Mesías, hasta los seguidores de él, y en realidad, ¿cuál era el proyecto de Yeshua? Porque lo que tenemos que aprender o tratar de estudiar es cuál era el proyecto de Yeshua para que la Torá a nosotros nos sirva. Hago un paréntesis, en el movimiento de raíces hebreas le ponen centro a la Torá y para poder aprender de Torá buscan imitar al judaísmo talmúdico, que es el judaísmo de prácticas religiosas actuales. Eso es un peligro, porque nosotros tenemos un maestro judío que no nos enseñó como los talmudistas, solo como este varón, porque vienen de los fariseos, a concentrarnos en los ritos, en los detalles del día de reposo. No, nos enseñó a pensar
en que el día de reposo fue hecho con un propósito, para que el hombre justamente sienta lo que es vivir en libertad. Gracias por el amén. Por eso esta parábola requiere que nosotros hagamos una lectura polivalente. Explico qué es polivalente. Todo el texto lucano, la obra de Lucas, recuerda que es el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, es un organismo vivo, o sea que está diseñado para generar, eso es polivalente, múltiples interpretaciones válidas a la misma vez, válidas simultáneamente. Yo le voy a dar 3 interpretaciones que vamos a trabajar aquí en esta enseñanza. Primero, la paradoja del poder. Número 2, la subversión invasiva, por si está anotando. Y tercero, el refugio de los vulnerables. Lo vuelvo a decir y lo voy explicando a cada uno. La paradoja del poder, entiéndanlo. El Eterno prefiere operar a través de lo microscópico, lo marginado, antes que lo que es monumental. Dios no se mueve en lo monumental. Estamos en un lugar monumental, pero empezó en la calle, siempre te digo mal, Sopi, en un garaje, donde la familia que allí vivía, hablo de la familia Cataldo, sacaba lavarropas y todo lo que el pastor arreglaba en esa empresa que estaba empezando aquí en Madariaga para acomodar un lugar donde 8 personas habían sobrevivido al ataque de un ciervo que se conectó mal con el miembro, y los que saben de qué hablo saben de qué hablo. Pequeño, microscópico. ¿Quién daría importancia a ese garaje? Hoy están en un lugar monumental porque veo que está declarado hasta el monumento histórico. Ahora, ¿es para permanecerse? No. Porque Dios necesita que ustedes se sigan sintiendo lo pequeño de donde Dios va a hacer algo grande en la provincia de Buenos Aires. ¡Opa! ¡Qué buen amén! El segundo punto que dije es la subversión invasiva. Ya entienden lo que es subversión, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios es como una maleza que una vez que está plantada, como toda maleza, no respeta los límites estructurados que en este caso la institucionalidad impone, en este caso una religión institucionalizada. La Torá, el templo, nunca tenía fin de que se convirtiera en una religión que institucionalizaba, pero recuerden que los saduceos, al institucionalizar, sacaban buenos dividendos que compartían con el emperador romano. Entonces había todo un negociado que, para qué seguir hablando si hoy quizás también existen instituciones religiosas así. Y el tercer punto es el refugio de los vulnerables, porque esta es la ironía que hay aquí. Cuando algo tan precario siempre crece para ofrecer sombra u hogar a todo aquello que es mirado en poco en la sociedad. Le voy a llamar las aves o los extranjeros de su propia sociedad. Y esta ciudad bendita, yo sé que tiene muchos mal mirados por los que son supuestamente mejores, y ahí es donde nosotros vamos a tener que comprender esta parábola. Es semejante, de nuevo a esto, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en su rama. Esta parábola, en todo el contexto psicológico e histórico que vamos a ver, nos tiene mirando a los seguidores de Yeshua en aquel momento con una mirada que tenían casi todos los judíos de aquella época. Esperaban urgentemente la intervención espectacular del Eterno a través de su Mesías. Pero, atención, esperaban un Mesías con poder político. A un Mesías que viniera, derrotara a los romanos y purificara el templo de los saduceos y todo el negociado que se hizo allí. Alguna parte se lo cumplió. Limpió, dicen algunos 2 veces el templo, otros dicen que fue 1 vez, pero yo sí creo que fue 2 veces. Cuando empezaba el ministerio y luego cuando ya iba a ser la pasión. Ahora, ¿qué tenían ellos esperaban un Mesías poderoso, pero ¿qué tenían frente a ellos en ese momento? Lo que los romanos llamaban un campesino, en este caso un experto en construcción. Todos los que se hubiesen creado en Nazaret, por la zona rural que eran campesinos, y en este caso era un tecnón, alguien experto en construcciones. Es muy posible, claro, no es para hablarlo, pero la palabra tecnón, traducido como carpintero, no está bien traducida. Tecnón significa más bien constructor.
Y viendo que Yeshua cuando hablaba a la hora de construcciones no tanto de cosas de madera, sino más bien de las torres, de los muros, es muy posible, y además porque era más normal, que él fuera parte de esos judíos, él y su padre, que se dedicaban a la construcción o edificación. Lo que hoy llamaríamos un albañil, un maestro mayor de obras. En el caso de él, seguramente un maestro mayor de obras. Dato que no sé si les viene bien, pero para mostrar que a veces nos muestran o nos relatan la historia desde la escritura un poquito torcida, ¿no? Lo cierto es que él está allí, mirado como un campesino, acompañado por un grupo de pescadores, mujeres, y eso también era mal mirado, pescadores de Galilea. Mujeres, un tiempo donde estaban en segundo plano, no se contaban, y por sobre todo, marginados. Y su costumbre predicar por las aldeas de Galilea, una región que ustedes saben que se las veía como gente impura porque por allí pasaban los extranjeros. Y visto así, el proyecto de Yeshua, amados, parecía más bien un proyecto ridículo, insignificante, frente a toda la maquinaria de ese imperio romano que los estaba apretando o presionando. Y ahí, también frente a la institución del templo, porque no quiero salvar aquí a los saduceos o los encargados del templo. Eran dos poderes muy opresivos. Por un lado el político, los romanos, que en complot con los saduceos, que es toda la clase sacerdotal, y ellos con los encargados de sinagoga hacían que el pueblo se sintiera así, desanimado. Aparece él, no como lo esperan, pero con una parábola que trae una respuesta compasiva. Y a la larga, toda respuesta compasiva que venga del lado de Dios es lo que ayuda a que la decepción de cualquiera vaya desapareciendo. Él está pidiendo, miren, vamos a hacer una cosa. Me miran a mí, miren más allá de las apariencias. Si ustedes van a seguir mirando la vida desde sus prejuicios, nunca van a lograr entender hacia dónde va. Y aparece eso que en el video se decía como la ley de la desproporción. Es un término más bien que le han aplicado después los exégetas del siglo II y luego allá por el siglo XV vuelve a aparecer la ley de la desproporción, no es de la Torá. ¿Y en qué significa, a qué le llaman la ley de desproporción? Yeshua está invitando a sus seguidores a observar un fenómeno natural, cotidiano, y llevarlo a la simetría de cómo ese fenómeno tiene sus comienzos y cuál va siempre es su final. Y ahí es donde les voy a dar una definición de un teólogo llamado José Antonio Pagola, que dice, no existe proporción alguna entre aquella semilla casi invisible y el arbusto en el que terminaba convirtiéndose. Así, según Yeshua, digo yo, él dice Jesús en su cita, es el reino de Dios. Ahora su presencia es humilde, es oscura, es apenas perceptible, pero su fuerza es transformadora y será imparable por los siglos. Amén. Se acabó la cita. Es decir, que Yeshua está pidiendo, confíen. Tengan absoluta confianza en que el que está actuando aquí, desde mi enseñanza y mis obras, es acción del Eterno. Confíen. Porque el reino de Dios no se impone por la fuerza ni hace nada de ruido, pero siempre lleva dentro un dinamismo vital que realmente nadie puede detener. Y ahí empezó un rechazo. Hay una teología, si la podemos llamar así, la teología del cedro, que coincide con lo que en la historia de aquel momento se decía. A ver, él va a subrayar el tema del cedro, del árbol de esto con el tema del cedro del Líbano, y ahí quiero aclarar esto porque es la clave para entender esta parábola. Él le está diciendo, si van a estar conmigo en el reino de Dios, desde ya renuncien al deseo de poder, al deseo de prestigio, al deseo de dominación, al deseo de acumular riquezas. Esto, por favor, lo marco y remarco. Estos dos siervos con sus hijos de mí siempre mamaron esta visión. Pido perdón porque aquí está la gente de Mar del Plata que le tocó aguantar dos siervos que aparentaron mamar esta visión, y la versión que tuvieron fue distinta. Me hago cargo de yo mismo haber sido estafado. Pero hoy aquí no están frente a estafadores, ni yo ni sus pastores, ni los líderes que se han ido levantando. ¿Y qué es esto del cedro del Líbano? Y él hace esa subversión. Se lo explico. Si vamos a la Tanaj, para los que son nuevos, Tanaj es el nombre correcto del Antiguo Testamento. Es una
acróstico que significa la Torá, los Nebayim, los profetas, y los Ketubim o escritos. ¿Sí? Después, la teología cristiana, por otra historia, le puso Antiguo Testamento para decir que eso no sirve, pero sabemos que sí sirve. ¿Amén? Bueno, allí los grandes imperios, ya sea Babilonia, Siria, Grecia, Persia, incluso el reino mesiánico que Yahvé tenía, siempre era anunciado como el cedro del Líbano. Si ustedes van a Ezequiel 17, anótenlo, 22 al 24, van a encontrar esta idea, y luego Daniel 4. Yo voy a ir solo a Ezequiel, por razones de tiempo, quiero no leer toda la cita, pero necesito que anoten Daniel 17, 22 al 24, y Daniel capítulo 4, donde está más desarrollado el tema de qué simbolizaba el cedro. Leo Ezequiel 17, 22 al 24. Tenemos lectores, así que el lector, ¿podrá usted darme esa dicha? Gracias. Ezequiel 17, 22 al 24. Bien, dice así. Así dice el Señor omnipotente. De la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote, y yo plantaré sobre un cerro muy elevado. ¿Qué fue lo último que agregaste? Y lo plantaré sobre un cerro muy elevado. Bien. Fíjese que está hablando de un retoño. Siempre Dios hablando yo empiezo las cosas desde lo pequeño. Pero si usted ve, el cedro es, en definitiva, el símbolo del poder que logra tomar altura y que se convierte en algo noble. Así se aplicaba, por ejemplo, a los imperios humanos que le nombré, pero acá y en Daniel 4 se está hablando del reino de Dios. Por eso no es que estén tan equivocados cuando esperaban al Mesías, esperaban realmente a alguien que trajera políticamente una oportunidad nueva para esta nación tan oprimida. Pero Yeshua, de una manera escandalosa, va a comparar el reino de Dios no con un cedro, pero si los profetas hablaban de un cedro, él no lo va a hacer. Él va a agarrar un arbusto llamado la brassica nigra, mostaza negra. Cuando un tal Raúl Oliva repartió unas semillas a los que eran apartados para siervos, ¿ustedes estaban? ¿Se acuerdan? ¿Recibieron esa semilla de mostaza? ¿Sí? Bueno, ellos, por una persona que nos visitó, nos dio la semilla de mostaza. En mi caso personal era la primera vez que veía este tipo de mostaza, y realmente era muy pequeño, y profetizó algo bastante importante al hacerlo sobre los siervos que lo recibieron. De aquellos hoy tengo algunos allá, pero estos dos son parte, por eso le pregunté, son parte de haber creído eso. ¿Qué dice él? Hablamos de Yeshua. El reino de Dios no es una superpotencia inalcanzable. El reino de Dios es una planta común, pero imparable, ligeramente disruptiva. Es algo pequeñito, pero de repente cuando te creció. Por eso es que, ya enseguida amplío, no era normal que se pusiera en un huerto, porque era invasora. Vamos a tratar de entender el impacto que tiene esta parábola. La parábola sí es cortita, pero tiene un impacto para esa gente que está en una mentalidad del primer siglo. Así que dejemos de lado la imagen romántica del árbol majestuoso, que yo mismo, hasta creo que la llegué a predicar alguna vez, porque en serio, desde la escuela dominical, yo me capacité para trabajar con niños, ¿sí? La escuela dominical era decirle, imagínense un granito chiquitito y se hace un árbol grandote. Y no era un árbol. Pero uno mismo, por explicar así las cosas, también se cree la infantilidad o el error infantil con el cual estás explicando las cosas. Así que vamos a mirar un poquito este tema porque me parece que vale la pena que nos detengamos aquí. Sacamos la imagen romántica del arbolito de la escuela dominical y vamos a la realidad botánica en aquella tierra. Dice Yeshua que la semilla crece y mire, se hace árbol grande, en realidad está utilizando lo que se conoce como hipérbole. Anótelo o diga fuerte, hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración. Se lo voy a explicar de otra manera. Si usted se va al final del Evangelio de Juan, el propio evangelista, Juan, escribe, y muchas otras cosas hizo el Señor, que si se lograra escribir en libros, el mundo entero no alcanzaría para colocar todos los libros. Eso se llama hipérbole. Es decir, Juan está diciendo, lo que les he escrito es porque desde el Espíritu Santo ustedes necesitan saber, las demás cosas estarán escritas por otro lado, y si alguien las quiere escribir, siempre va a haber algo para escribir, pero yo le escribo esto.
Esta hipérbole, volviendo acá, es que tiene realmente una intencionalidad irónica y les aseguro que profundamente irónica. Porque él está rompiendo la teología del roble. O sea, está describiendo, en vez de un cedro, un roble, planta que todos asociaban con imperios, y especialmente, repito, el reino de Dios, le llama árbol a una planta que la mayoría de los agricultores sabían que mejor hay que mantenerla a raya, porque de planta buena es peligrosa. Repito, es la mostaza negra, Brassica nigra, su nombre científico, y le doy 3 características de varias que saqué. No tiene madera, así que no puede ser árbol. Es una planta herbácea, no desarrolla corteza dura, no tiene tronco leñoso, en el sentido estricto de árbol no. Segundo, tiene crecimiento explosivo. ¿Qué significa eso? Que la característica principal es que cuando empieza a crecer, la velocidad que tiene el crecimiento es en poco tiempo. Allí en el Medio Oriente, todavía existe esto, la semilla va de 1 milímetro, la más grande puede alcanzar los 2 milímetros, pero cuando brota, el arbusto que es alcanza la altura de 3 metros en una sola temporada. O sea que en el lapso de en una temporada ya tenés un arbusto de 3 metros de altura. Y lo que dice él acá, me interesa a mí que remarcarlo, es suficiente para que las aves aniden allí. No es un árbol. Su altura y la densidad de sus ramas se vuelven tan rígidas, especialmente en otoño, y son más que suficientes para que las aves muy pequeñas de esa región, especialmente los jilgueros, aniden allí, posen en ella y hagan sus nidos allí, porque justamente entre esas ramas hay un ave que no puede llevarse a esas aves, el águila. El águila de la región, a pajaritos que se meten dentro de esta rama, de la pimienta, de la mostaza, negra, no logra sacarlos. Y esto me interesa mucho porque recuerden que ellos están con un imperio que lo representaba el águila. Más tarde, sé que por YouTube es complicado decir este nombre, pero el señor Adolfo, para no decir Adolf, Hitler, ¿sí? El señor Hitler, eso creo que así lo puedo pronunciar, va a tomar el símbolo del águila porque siempre representa a ese imperio que puede de repente desde arriba imponerse. Y esto es lo que los romanos hacían. No sé si logran ver el contraste que estoy dándoles a ustedes. Mientras que el cedro del Líbano tarda años, a veces hasta 100 años, para alcanzar el esplendor de lo que es un cedro, la mostaza lo hace solo en pocos meses. Y ese es el reino de Dios. Y Yeshua está diciendo, no piensen que vino a ser el superimperio religioso que todos ustedes de chiquito han esperado. Un reino que sea como los otros, que termine aplastando a los demás, porque entonces no tiene que ver con Dios algo que aplasta. Vine a ser yo mismo como un grano de mostaza. Y el reino que traigo es igual desde esta humildad. No traigo pretensiones de grandeza. Sí tengo presencia sanadora y quiero que se entienda que lo que muchos quizás desprecian, y le está hablando a esos que lo escuchan, se pueden llegar a convertir en un elemento como esta maleza, digamos, rápidamente y asombrosamente grandes, no por grandeza de imposición, sino por grandeza de servicio. Y quiero decirle aquí que el reino de Dios justamente no viene a hacer eso, lo poderoso, como se escuchaba en aquel entonces. Y aquí con esto empezó un escándalo en los que lo escuchaban. ¿Por qué? Porque la mostaza era considerada una plaga. Y él en la parábola la está poniendo adentro de un huerto. Ningún cultivador pondría en su huerto esto. Acá es donde está la subversión, hermanos. En ese siglo I, la mostaza dentro de un huerto familiar, por eso les pedí que en el versículo 19 rescatáramos eso, es un huerto familiar, era la peor idea agrícola
Si un agricultor hacía eso, era un insensato. Primero por dos cosas. El mezclar una maleza, una semilla de maleza con semillas puras. Recuerdan que en la Torá estaba prohibido eso. Y más tarde en la interpretación de la Mishnah, por ejemplo, Kilayín 3.2, que es la Mishnah, decía específicamente esto. Está prohibido plantar mostaza en los pequeños huertos de las familias o viñedos. ¿Cuál es la razón? Su tendencia a invadirlo todo y asfixiar a las otras plantas. Debe plantarse en campos grandes y alejados de plantas puras. Cosa rara esto, ¿no? Pero hay un testimonio que ahí, creo que lo dice el video, si no estará en una de las láminas, que se llama Plinio el Viejo, un naturalista de los más destacados de la antigüedad, del primer siglo, que escribió en su libro Historia Natural sobre muchas plantas, y cuando habló de esta mostaza, dijo lo siguiente: es apenas posible liberar el lugar de ella, ya que la semilla al caer germina de inmediato. Era de las plagas o malezas la más difícil de exterminar. Una vez que caía la semilla, chao, crecía rápido y era complicado. Así que tanto por los judíos, para los judíos era un escándalo, porque tenía que ver con pureza. Y para los romanos era una pérdida de producción. Ahora, ¿el reino de Dios es una maleza, es algo lleno de maldad que quiere arruinar? No, Él lo usa como hipérbole. El reino de Dios, así como existe la maldad que parece ser que invade y la plaga de gente mala, cuando alguien entra en el reino de Dios, son mejores que esas plagas. Lo invasivo de un ser humano que entra en el reino de Dios cambia no solo su vida, sino su familia, cambia su economía y desde ahí el entorno, porque no hay familiar que no quiera saber en dónde le enseñan a vivir así. ¿Están acá o se han ido? Repito, si un hombre sembraba semilla de mostaza en su huerto, pronto perdía el control del jardín. Y esta es la idea subversiva. El reino de Dios es algo que no se debe controlar por los hombres. La vitalidad de esa planta se apoderaba del terreno y se volvía una vitalidad, en el caso de la planta, caótica. El dueño nada podía hacer. El reino de Dios no hay institución, no hay hombre que lo pueda manejar, manipular ni frenar. Lo hemos visto con Bilán. Lo hemos visto con Balac. No se puede tocar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios crece y conquista. ¿A dónde va el pueblo de Dios? Delante del pueblo de Dios pelea él la batalla. Lo acabamos de cantar. Podemos subir allá y tomar la tierra. Lo dijo Caleb. Poseer de las montañas hasta el mar. Nosotros venimos de la cordillera, estamos cerca del mar. Me gusta siempre ver a los marplatenses porque a mí me trae la nostalgia de que volvemos. Busquemos, por favor, un poquito el núcleo para ir al final. ¿Entienden esto de la mostaza como arbusto? Tiene un crecimiento rápido y las características. ¿Está bien hasta ahí? Quiero hablarle de dos sectas que habían en su tiempo. Por un lado los celotes y por otro lado este fariseo, que es el jefe de la sinagoga. Y repito, ellos esperaban el reino de Dios que fuera, repito, como el cedro del Líbano, tal cual decían los profetas. O sea, un imperio majestuoso, institucional, poderoso, de crecimiento lento, pero que dominara absolutamente no solamente sobre los romanos, sino sobre todo imperio o reino que existiera en la tierra. Es así como ellos lo veían. Y Yeshua le dice, cuidado, no se trata de élites, el cedro habla de élite. Se trata de gente sencilla. Un arbusto es sencillo. Un arbusto habla de la clase trabajadora, de la gente sencilla que le gusta esforzarse. De que alguien diría, de ese tipo común, corriente, no vale nada, pero para Dios ese alguien vale quizás todo. Lo dice alguien que nació en un departamento llamado Las Heras. ¿Puede salir algo bueno de Las Heras? Podría preguntar a alguien. En un barrio llamado el barrio General Espejo, de los peorcitos del departamento. Y sin embargo, allí nací yo. Estoy describiéndome porque seguramente te podés describir. Desde la sociedad o la forma de mirar tu nacimiento, el lugar de tu infancia, etc., quizás no vales mucho. Desde lo que Dios está empezando a hacer y quiere empezar a hacer en vos, es impresionante. Primero porque es incontrolable. Yo creo que esto lo anotes. Es incontrolable.
es vital y se apropia de todo territorio donde está. Todo le termina perteneciendo. El reino de Dios no puede ser domesticado, no puede ser contenido. Por eso cuando ustedes se empezaron a mover, yo les dije, se vuelven locos así, un día la locura empieza a pasar en este lugar. Ahora, mientras haya gente así, dejen los racionales, un día también se vuelven locos. Pero los que ya saben de qué hablo, permítanle al Señor poner esa vitalidad. Parecen seres comunes y corrientes, lo que serían los seres humanos ordinarios de esta ciudad o de Pinamar, de donde estés viniendo. Aparentemente esta maleza no tiene la nobleza del roble, pero tiene algo maravilloso, una vitalidad, crece rápido. Y lo mejor de todo es que ofrece refugio a los vulnerables. Siempre las aves son símbolos de lo marginado, lo débil de una sociedad. No entré en esto, pero Yeshua lo pone porque acaba de sanar. Y la mostaza negra tenía varias propiedades medicinales. Por eso se la cultivaba fuera de la huerta, pero se la cultivaba para usos comunes a la hora de la medicina. Y eso de se apropia del territorio lo quiero ampliar. Porque el Evangelio del Reino es un movimiento en base a tener que transformar la sociedad. Y es desde abajo hacia arriba. El imperio tenía un águila, venía de arriba y se imponía, invadía, con imperio romano invadía, tenía espada. No, aquí es el poder de la gracia, lo hablé el domingo pasado. Aquí es una comunidad íntegra que presenta resistencia ante lo que le ataca la santidad. Y Yeshua elige justamente, deliberadamente, una planta sencilla, humilde, agresivamente vital, para decirnos lo siguiente. El reino de Dios es el movimiento más resiliente de todo el planeta. Una vez que hay plantado, no hay forma que alguien lo acabe. La resiliencia es lo que primero que encontrás en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando pregunté cuántos saben lo que es la batalla difícil y ver que Él pelea la batalla? Y varios me levantaron la mano. Eso es resiliencia. Resiliencia es creer que aunque parece difícil la cosa, mi marido del hospital sale. Aunque digan que esa enfermedad que me han diagnosticado me lleva seguro a la muerte, a no ser que esté esclavo de toda lo cual medicación, no digo que esté mal porque eso es la realidad y para eso están los médicos, en Dios eso es sí curable. Y quiero entonces en este amén aprovechar a hablar de esas ramas, porque hay aves allí, y hablar de esas aves es hablar de ustedes. Se necesita seguir creando este lugar como lo que es, que uno nota que es un lugar de refugio, un lugar de espacio para los que sienten que ya la vida no tiene sentido. No sé si están los nuevos de la semana pasada, pero sé que no se fueron igual. Y Laura, si está acá, me alegra, porque no se fue igual del seminario y no se va a ir igual después de escuchar esto. Y le hablo a todos, incluidos a los que son nuevos. Pertenecer a esta comunidad representa yo soy alguien que incluye, no que excluye. Aunque el reino de Dios comience en una forma minúscula en un rincón de la calle Sopi, acá era Galilea, crecerá hasta convertirse en un refugio en donde todas las vulnerables de Pinamar lleguen aquí. En 2, 3 tráficos, hasta que un día el pastor diga, porque yo le di la orden, ya está, hacemos allí y mandamos al pastor o los pastores fulanos. Y así serán Gesell o el Pastillo de la Costa, Mar del Plata. Y de ahí déjenme hasta llegar hasta Cava. Me quedan 9 años a mí solo. Pero esos 9 años con todos ustedes, más los de Mendoza, se convierte en este árbol de mostaza. Vamos a ir buscando un análisis profundo un poquito más acerca de esto de crear espacios de vida. Los pájaros, encontrando nidos, hablan de un arbusto que no intimida, acoge.
No sé por qué volvió Yasmín, o la nombro, pero podría nombrar a otros que han vuelto, y que hay varios, y por algo volvieron. Y cuando volvieron se los acogió. Esto no se puede acabar. Yo me voy, pero no se puede acabar en la comunidad. No se debe acabar. Ofrecer sombra es ofrecer cobertura. Ofrecer refugio a los más pequeños es que alguien se sienta no desorientado y ante el peligro de todo lo que dicen que pasa, sino orientado, saber que con el poder del Espíritu Santo la resiliencia te hace vencer a los enemigos. Y aquí viene esa parte final del choque de dos imperios. Yeshua habla de esto para que se entienda que una cosa es un reino por la espada y otra cosa es el reino que empieza con una semilla. Esto es lo revolucionario de la parábola. Los primeros oyentes vivían no bajo un vacío político, estaban bajo la sombra de la superpotencia más peligrosa de todas las que se han levantado, al menos en la antigüedad, que es el Imperio Romano. Y cuando Yeshua habla de reino de Dios, ahí en el griego la expresión es basileia tou theo, reino de Dios, está utilizando un lenguaje profundamente político. Para ti, para mí, desde los nichos dogmáticos, reino de Dios es algo profundamente religioso y un poquito más allá arriba espiritual. No, él se la está jugando, es radical. Decir que Dios tiene un reino es ir contra el que se creía Dios del imperio y se lo consideraba representante del Dios supremo, del panteón de divinidades romanas, que era el emperador. O sea, afirmar que Dios tenía un reino era implícitamente decir que César no tenía poder alguno en su palabra. Por eso los perseguían. Porque además afirmaba que el reino de Dios no elige las élites, elige a los humildes, elige a los esclavos en aquel entonces, a la clase obrera. Y a través de ellos ejerce su poder. Porque realmente el poder del servicio solidario no está en las élites. En las élites para lavar conciencia tiran cada tanto algún tipo de donación, más que nada alguna fundación o asociación para que tengan perdón impositivo. Es así. Pero nosotros somos diferentes. Les cuento una adaptación que hago del historiador Tácito. Dice: la Pax Romana se lograba, era la forma que el Imperio Romano se imponía. La Pax Romana se lograba creando un desierto y llamándolo a eso paz. Claro, ellos ponían sus leyes, su imposición, ponían al que no quería eso crucificado en los caminos y bueno, mejor para no terminar en una cruz. No era el único crucificado de Yeshua, era costumbre de chiquito. Creo que de hecho se muestra cuando Yeshua está yendo a Jerusalén y ve crucificados, ¿no? O sea, es interesante que siempre hubo. Esa era la paz. O sea, para Roma toda la dominación dependía del poder militar, de la coerción. Nosotros estamos viviendo un tiempo así. El plan Monroe, estudien después la historia, hoy yo le llamo el plan Monroe por el señor Trump. Monroe dice, allá cuando se liberan en el siglo XVIII, se declaran independientes, que un día todos los estados de América iban a ser el fondo que sostendría a los estados que hacían nacer Estados Unidos. No les extrañe que pronto la bandera de Estados Unidos a Venezuela la haga parte de su estado. No le extrañe lo que esté pasando en Colombia o no, que está pasando en nosotros. Hemos perdido, mientras festejábamos los goles de Messi en ese mismo día, perdíamos el río Paraná. La empresa que ganó la licitación es una empresa suiza que tiene su oficina en Bruselas, la ciudad número 1 donde se lava dinero, para que se dé cuenta. Pero los detectives, agentes, los supervisores de todo lo que sería el tránsito fluvial en el río Paraná, son los ingenieros de la CIA. Eso es paz romana, eso es imposición. Les reescribo algo de hace 20 siglos atrás, hoy es la misma idea.
Poderes que operan de arriba abajo, de creerse los dioses, los señores. Y se imponen así, con figuras como el emperador. Soy el escogido de Dios. Y lo triste es que a veces hasta pastores o rabinos, especialmente los judíos, por ejemplo, llaman a este señor de Estados Unidos como el que Dios ha escogido para cambiar el mundo. Yo me asusto de eso. Estamos en los tiempos finales. Por favor, en este final, no sé si se captó, el reino de Dios es al revés, opera de abajo hacia arriba. Opera desde la tierra misma. No opera de gente que se cree Dios. No hace ruido, porque primero espera la germinación. Los que saben de plantar semilla, perdón que me ponga yo, también sé lo que es plantar semilla, saben que la germinación es silenciosa, pero un día lo que está germinando ahí abajo va a crecer y viene buena cosecha, ¿o no? Si están en el reino de Dios, no se asusten, no necesitamos armadura ni espadas, solamente aprender a tener una persuasión silenciosa. Primero con un testimonio, que la gente note que sos diferente a todos. En la escuela le hablo a los jovencitos, en los lugares de trabajo. Que la gente vea que tenés resiliencia. Tormentas todas, pero las atravesás sabiendo que en tu barco hay uno que duerme y cuando se despierta dice, cálmate, tormenta, basta, y sentís que tu barco no se hunde. Para Roma, gobernar era cortar cabezas, crucificar, someter. Según Yeshua, la semilla de mostaza habla de otra cosa, empezar en el subsuelo. En el subsuelo de ese garaje comenzó lo que hoy es un lugar imponente. No sé a dónde vamos, pero sé que hay muchas ciudades que desde aquí van a empezar desde subsuelos. Y por eso quiero hablar de la jerarquía que hay aquí, la hospitalidad, porque esto es ya buscar la síntesis y terminar y ir a la mesa. A ver. Una cosa es el mármol. El Imperio Romano, ustedes saben que estaba obsesionado con lo monumental y todo era mármol, construía cerca de cada triunfo con mármol y toda la gloria era el mármol romano. Y eso es la estética de la teoría del cedro, ¿no? El cedro. Siempre lo inmenso, lo inalcanzable, lo majestuoso. Y aquí Yeshua con su ironía y la hipérbole que les digo, ¿no? No, el gobierno de Dios no se parece para nada a un palacio de mármol. El gobierno de Dios se parece a un arbusto desordenado en el patio trasero de una huerta de un campesino. El reino de Dios valora lo que todos los demás dicen que es ordinario y marginal. Vos sos parte de la visión particular de Dios. A vos Dios te miró mejor que a la persona con más dinero de esta ciudad. No sé quién es, así que no lo nombro, pero ustedes saben. El reino de Dios no se deslumbra a través de grandes arquitecturas. El reino de Dios no hace diferencia. Estaban con Yeshua los pescadores, los publicanos, las mujeres, los marginales. Y para Yeshua era prescindible esa gente. Eso es prescindible para Dios. No puedes borrarte. Si era por la sociedad romana, tenían rígidamente estratos de sociedad. No, Argentina es así, cada vez peor. Lo piramidal se basaba en esa idea de los patrones y los esclavos, donde estaban los ciudadanos, los libertos, los artesanos, los constructores, los esclavos. Siempre muros separando. Es más, había un muro que hablaba de bárbaros, que eran los que no estaban en el imperio. Si bien más allá fueran del imperio, son bárbaros. Y viene Yeshua con la parábola de mostaza y dice, no, pirámide no, vamos a romper el tema piramidal. Me acuerdo cuando yo caminaba por la calle San Martín de mi ciudad, es la principal avenida, y en aquel entonces todavía existían las casas de discos, ¿no? Y bueno, voy pasando por frente a una y por un tema X, el Señor es como que me permite una visión mientras camino, y es que veo las famosas pirámides que hay en Egipto, en su lugar, pero de una de las nubes que hay en el cielo, una mano gigante que aparece, la arranca, la eleva en el cielo y la planta al revés, o sea que quedaron la punta clavada en la arena y la base de la pirámide estaba arriba. Cuando empiezo a notar en la visión, veo que
la pirámide estaba configurada por distintos tipos de personas. O sea, como que yo me acercaba, esto fue rapidísimo, y eran personas. Y mientras más iba hacia arriba, más personas había arriba. Y arriba de esas personas habían unas que estaban como paradas tocando el cielo. Y cuando miré la pirámide allá abajo, la punta, Dios me mostró a mí. Y me dijo, si querés seguir adelante, no es con la punta hacia arriba. ¿Se acuerdan de eso, no? La punta siempre es hacia abajo. Y lo creí y no he parado de creerlo. Y creo que esto es lo que se viene también aquí. Gente que va a ver que esto crece, pero no se pongan en la punta de la pirámide o no construyan punta así. Den la vuelta. Estén siempre abajo ustedes y ahí dejen que los que más se acerquen a ser siervos vayan con ustedes configurando para que la ciudad sea la que toque el cielo. La ciudad tiene que tocar el cielo por el servicio de ustedes. No sé si está la característica, ahí la tienen, no los vamos a hablar porque estuvo explicado en el video, pero hablemos de lo que pasa hoy, ese contraste, pero hoy en esta seducción. ¿Cuál es el modelo romano para tu día, para mi día? Es una tentación grande hoy operar desde cualquier organización, sea empresa, ONG e incluso iglesias, con esta idea del imperio romano. Hoy, especialmente, los pastores evangélicos buscan el tema de la influencia política. Anhelan el tema de tener contacto y el centro de poder político. Como que ahora termina el mundial y un famoso pseudo pastor, monologuista él, que se dice, no se dice, en un reportaje dijo que no es pastor, después dijo su respuesta es no sé, se supone que se larga de presidente de la nación. Y tengo el miedo de que los argentinos volvamos a lo mismo. Todo eso que aparece de la nada tiene más esperanza que lo que puede tener una más experiencia, ¿no? Pero a mí me asusta lo que veo que está pasando en el mundo religioso. Y fíjense que no estoy hablando de la Iglesia Católica. Ellos ya tienen su lugar de poder. Estoy hablando de gente que desde lo sencillo debería seguir en lo sencillo. Porque hay mucha gente aún para servir. Y ser presidente no es la voluntad de Dios para alguien que dijo quiero pastorear. Se los aseguro que es así. Y acá viene entonces el desafío que quiero hacer de retomar esto de la vocación de la semilla. Nosotros cantamos en el seminario, hace mucho que no la cantamos, como la semilla, ¿se acuerdan de esa canción? Que para brotar tiene que morir. Bueno, eso quiero que hagamos hoy. Vamos a abrazar primero la vulnerabilidad de la semilla. Ninguno de los que está aquí es perfecto. Yo no soy perfecto, ustedes tampoco, pero sí somos perfectibles. Y la lección para hoy, esta actualidad que nos rodea, es que si queremos transformar nuestra vida, nuestra familia y la sociedad en la que estamos, debemos abandonar la espada que tenemos. A ver, la espada es el símbolo del orgullo monumental que todavía escondes, porque la espada se envaina, ¿vieron? Desenvainar el orgullo, hermano o hermana. Llevémosla a la aplicación, siglo XXI y nosotros. ¿Te habló el texto hoy? Es así. ¿Cómo? Vamos a ver. Sabemos que estamos en una cultura obsesionada con el éxito. Esa sociedad del cansancio que yo siempre les recomiendo que compren el libro de Han. Habla de éxito instantáneo, métricas masivas, el ruido mediático. Pero de repente esta parábola nos llama a recuperar la mística que tiene esta de la semilla. No necesitas esforzarte en ser grande, no necesitas en buscar ser el empoderado, ni tampoco tener el control de todo lo que te pasa. O sea, en pocas palabras, chau teología del cedro. No necesitas ser cedro del Líbano para que Dios pueda utilizarte. Para cambiar el mundo no necesitas plataformas masivas o recursos ilimitados. Para cambiar el mundo necesitas disposición como Yeshua. Desde tu pequeñez colaborar. Ya es mucho. El hecho de un acto de perdón a alguien que hace un rato que no querés perdonar, ya es parte del reino. Eso es la maleza de la gracia, pero a mí también maleza poner la comilla porque si no, no lo van a entender. Le voy a poner en comilla para que se entienda maleza. La maleza de la gracia es algo que invade.
invade los sistemas más rígidos, las vidas más rígidas, la vida más orgullosa. Cuando vos sos como la semilla de mostaza, la podés invitar a aceptar la paz que trae el reino. Por ende, otro desafío. Si las ramas de la mostaza son abiertas a la hospitalidad, yo necesito aquí alabar al Señor por la hospitalidad que hay. Siempre que he venido, muy pocas veces he sido invitado por gente. En este viaje he sido invitado por familia. Espero que el próximo pueda conocer tu casa. Y no me pongas que tu casa es, y nunca me vayas en mi casa es humilde, porque las casas no son humildes, como muchos son de menores recursos, de un poquito menos de pobreza. A mí no me importa. Yo me crié en la pobreza. Y desde la pobreza me enseñaron a nunca mirar ningún tipo de casa, sino mirar cómo me recibían en las casas. Después me convertí al Señor y eso se sumó a grandes. Pero más allá de que me inviten o no, quiero que siempre tu casa sea un lugar donde invites a gente que le hables del reino. No que chusmeas de la vecina de enfrente o del pariente más cercano que le ha hecho daño a esa persona. Y si hay alguien que le ha hecho daño, estás como elemento sanador, no para tirarle roña, para que vaya y no sé qué le haga al otro. Perdón las expresiones que quizás estoy usando y algunos puedo ofender. Y por último, por favor, confíen en la fuerza que hay oculta en ustedes. Se llama la fuerza de la benevolencia, porque ese es el poder de la gracia. La eficacia del reino de Dios no sigue los criterios empresariales, no sigue el número de seguidores que tiene este lugar. Me acuerdo cuando yo, años atrás, en las reuniones de pastores, había una pregunta que me dolía. Empezábamos recién. ¿Y tu iglesia cuántos miembros tiene? Pregunta típica del pastor evangélico cuando está en reunión de otros pastores. Como si eso hiciera la importancia al pastor. Muchos de aquellos que me preguntaban cuántos miembros tenían en esta iglesia que empezaba con 20, 30, 50, hoy ni siquiera tienen iglesia ni están en iglesia. Porque ese no es reino de Dios. Reino de Dios es cuando lo vulnerable de un pueblo encuentra acogida en un pueblo que en una mesa se siente familia y se sabe asimilar. No los aburro más. Quiero agarrar la parábola de mostaza y decirte lo siguiente. Perdón que sea reiterativo. No es un cuento de moralina. Tampoco es una historia de ánimo para estos tiempos difíciles que nos tocan atravesar, porque las parábolas vistas así están mal vistas. La parábola de la mostaza es una ética de la vulnerabilidad que hay en el mundo. O sea, nos invita a abandonar la búsqueda de certezas que ofrece el sistema, de la majestuosidad institucional que de repente los políticos u otros, no sé, gente de influencia te da, y que sea más sencillo. Vos y Dios, aprendiendo a confiar cada vez más en el que te puso en este mundo. Eso es enigmático, yo no te lo puedo explicar. En mí hubo un crecimiento a la manera que Él planeó para mí. Para vos tiene una manera de crecer muy enigmática, pero que nadie va a poder detener. Nadie te va a poder detener. Te sentirás pequeño, pero una vez que lo que está dentro de ti oculto empieza a crecer, no lo para nadie. Y para eso yo necesito que entiendas por qué insisto en que sigas a Yeshua. Entiendo que cuesta a veces en el camino organizarse para tener el momento de la mañana, un encuentro con Dios, y desde ahí salir fortalecido a lo que hay que hacer cada día. Yo sé que cuesta, pero una vez que se logra, no hay manera de evitar eso que se logra. Les agradezco mucho la paz o paciencia con la cual me han tomado el mensaje. Pero hay un varón aquí que no quiero dejar de que... A ver, quiero insistir en que no lo ignoremos más. Y es Yeshua, hermano. No porque tenemos su nombre aquí. No, este es simplemente les recordar que ese nombre nos colocó su presencia aquí. Y yo necesito que entiendas que si esa presencia está aquí, a ver, sé que tengo el micrófono, ¿no?
Bueno, pero me voy a acercar yo. Si esa presencia está aquí, escuchen, por favor, escúchenlo. ¿Esto lo agarrará? Hermoso ese pito. Tu interior tiene que sonar así. Los ríos de agua viva tienen que crecer así. Si no, no sigas aquí. Porque aquí los que lo fundaron conmigo, los que después lo volvieron a reconstruir, saben de qué hablo. Saben que lo mejor que nos puede pasar es que el Espíritu Santo nos lleve a la Torá y nos enseñe secretos del cielo. Y con el Evangelio poder decir, mira, Cristo sabe por qué resucitó, porque yo tengo el poder de resucitar. De los que dijeron amén, ¿se animan a hacer semilla de mostaza? ¿Quién dijo eso? Ponete de pie, por favor. Ponete de pie.